Frente al Big Ben, vemos a la reina Boudica. En el año 61, la reina Boudica acaudilló el mayor levantamiento britano contra la ocupación romana durante el reinado del emperador Nerón. Boudica provenía de familia de aristócratas y alta, cabello pelirrojo, de voz áspera y mirada feroz, vestida de túnica, usaba un grueso collar de oro, posiblemente un torque, que entre los pueblos celtas significaba nobleza. Boudica, junto a sus pueblos aliados, asaltó y quemó las colonias de invasores romanos en represalia a los abusos de sus tribus, vengando la muerte de su esposo Prasutagus y la violación de sus hijas. Los romanos dejaron Inglaterra de forma paulatina, y durante 400 años los britanos no sufrieron invasores. Pero durante el siglo VIII las tribus locales se enfrentaron de nuevo a invasores normandos, sajones y vikingos. Localizada en el centro geográfico de Londres, Covent Garden fue un mercado de flores, verduras y frutas entre 1500 a 1974. Hoy Covent Garden está dominada por artistas callejeros y diversos elementos de entretenimiento. A raíz de los atentados ocurridos en lugares céntricos de Londres, las autoridades han tomado medidas de seguridad para prevenir ataques de extremistas. En julio de 2005, una serie de ataques terroristas en las líneas de metro y autobuses perpetrados por fundamentalistas islámicos causó la muerte de 56 ciudadanos y más de 700 heridos. Solo un día antes, Londres había obtenido la nominación para la celebración de los Juegos Olímpicos de 2012. En los últimos años, la era del terror se ha hecho más evidente con atentados en diferentes lugares de la ciudad. La abadía de Westminster, de estilo gótico, es el tradicional lugar para las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses. Desde Guillermo el Conquistador en 1066, todos los monarcas han sido coronados en este lugar. Una ojeada rápida a la izquierda y vemos el número 10 de Downing Street, el hogar londinense del primer ministro desde los días de Roberto Walpole en 1735. El número 10 de Downing Street es la puerta más fotografiada a través de los años. En 1931, Mahatma Gandhi, con su tradicional vestimenta, posó delante del número 10 después de haberse reunido con el primer ministro para hablar de la independencia de la India. Churchill fue fotografiado delante del número 10 en varias ocasiones, haciendo la V de Victoria durante la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de los primeros ministros con invitados extranjeros delante del número 10 ahora es algo habitual. El monumento solemne que conmemora la tragedia de las guerras mundiales está ubicado en el centro de esta vía. Cenotaph, como su nombre en griego indica, nadie está enterrado aquí, pues kenos significa vacío y taphos, tumba. Whitehall
Es la vía principal que va hacia el norte desde la Plaza del Parlamento hasta el extremo sur de Trafalgar Square. A lo largo de esta vía se encuentran muchos ministerios gubernamentales, incluyendo la Nueva Scotland Yard. Ahora vemos los guardas montados. Varios regimientos montados están asignados como guardas vitalicios a la soberana, y se les puede ver aquí, sentados, en sus magníficos caballos negros. Cada mañana a las 11 en punto, se efectúa una ceremonia de movimiento preciso, el cambio de guardia. La Casa del Banquete, construida en 1622 por Inigo Jones para el rey Jaime I. Es el único edificio que se conserva completo del Palacio de Whitehall. Rubens pintó el techo del edificio. Banqueting House, lugar de acontecimientos solemnes, obras de teatro, ceremonias reales y de Estado. De 56 metros de alto, dedicado al vencedor naval de la batalla de Trafalgar, Lord Horatio Nelson. Está custodiado por 4 leones de bronce. Trafalgar Square es una plaza antigua y conmemora la victoria de la Armada Británica contra Francia y España frente a las costas de Cádiz. La Galería Nacional es el principal museo de arte de Londres. La National Gallery es un museo homogéneo en calidad y variedad, con un despliegue casi enciclopédico de la historia de la pintura, y su política es adquirir solo pinturas. No hay esculturas ni objetos decorativos como en otros museos, y siempre de la máxima calidad. Incluye obras de Botticelli, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Turner, Van Gogh y otros destacados artistas de la historia de la pintura. Los barcos anclados a lo largo del embankment atraen nuestra atención. En la ribera sur del Támesis, el HMS Belfast es otra atracción flotante de la historia militar de Gran Bretaña. El Belfast estuvo en servicio durante la Segunda Guerra Mundial en el desembarco de Normandía en el día D, luego en la Guerra de Corea y siguió en servicio hasta 1965. En la ribera sur del Támesis, ahora vemos la mayor rueda del mundo, el Ojo de Londres. El Ojo de Londres es un símbolo moderno de los británicos desde el nuevo milenio. Una de las mayores atracciones, con un panorama excepcional de la ciudad en toda dirección. Tiene más de 130 metros de alto
toma 30 minutos en dar una vuelta completa. Sus 32 cápsulas de vidrio transparente cuentan con sistema de aire acondicionado, calefacción y asientos. La aguja de Cleopatra fue un regalo al Reino Unido que hizo Egipto en 1819 en conmemoración de las victorias de Lord Nelson en la Batalla del Nilo y Alejandría en 1801. Aunque el gobierno británico agradeció el gesto, no fue traído hasta 1877, 58 años después, y erigido en el Embankment, a orilla del río Támesis. Cruzando el Támesis una vez más, llegamos hasta Aldwych, que es el término anglosajón para vieja aldea. Nos recuerda los orígenes humildes de esta gran metrópoli. Después avistamos las Reales Cortes de Justicia. Más de 5 kilómetros de corredores enlazan 25 cortes y salas asociadas. Los Reales Tribunales de Justicia es el edificio de Cortes de Apelación de Inglaterra y Gales y del Alto Tribunal de Inglaterra. Las salas de tribunales están abiertas al público, aunque hay restricciones dependiendo de la naturaleza de los juicios que se estén llevando a cabo. Fleet Street es una calle histórica por sus imprentas. Cerca de aquí está la Plaza del Periodista. Fleet Street fue sede de la prensa del país hasta finales de los años 80 del siglo pasado. Las imprentas empezaron a asentarse en Fleet Street alrededor del año 1500 y han estado funcionando hasta 2005, cuando los periódicos y agencias de noticias británicas se movieron a las afueras de Londres. Oculta en la calle Gold se halla la bien conservada casa del Dr. Samuel Johnson, destacado lexicógrafo del idioma inglés. Sus tabernas y cafés eran frecuentados por la élite literaria y política de esos tiempos.